De verdad que lo que pasó ayer fue de esas situaciones que demuestran por qué en este fandom nunca hay que adelantarse a sacar conclusiones. Porque durante días enteros las redes estuvieron llenas de comentarios preguntando una y otra vez exactamente lo mismo. ¿Dónde está Jimin? Parecía que esa era la única pregunta que se repetía por todos lados. Apenas comenzaron a aparecer los primeros videos de los chicos llegando a París y saliendo del hotel, muchas personas empezaron a fijarse en quién aparecía y quién no. Y como Jimin no salió en esos primeros clips que se hicieron virales, inmediatamente comenzaron las teorías. Lo más curioso es que quienes más insistían con eso eran justamente muchos Taekookers. Algunos aseguraban que Jimin ni siquiera había viajado a París. Otros decían que había llegado por separado. Otros hablaban de un supuesto distanciamiento con Jungkook. Y no faltaron quienes empezaron a celebrar porque, según ellos, por fin se estaba confirmando todo lo que llevan años diciendo. En cuestión de horas, ya habían construido una historia completa basándose únicamente en unos cuantos videos de pocos segundos grabados por fans. Pero, como suele pasar una y otra vez con BTS, la realidad terminó siendo muchísimo más sencilla. Horas después apareció Jimin junto al resto de los miembros. Ahí estaba con Suga, Namjoon, J-Hope, Jungkook y más tarde también con Jin y Taehyung. Los 7 disfrutando juntos de la salida por París, caminando con total tranquilidad y demostrando, sin decir absolutamente una palabra, que muchas veces las teorías que circulan en Internet duran muy poco cuando empiezan a aparecer más videos desde distintos ángulos. Y justamente cuando parecía que todo había terminado ahí, comenzaron a aparecer nuevas fotografías y nuevos videos compartidos por los fans que estaban presentes. Y fue entonces cuando muchísimas personas empezaron a comentar un pequeño momento entre Jimin y Jungkook que no tardó nada en hacerse viral dentro del fandom. A primera vista puede parecer un detalle muy pequeño, incluso algo que cualquiera podría pasar por alto. Pero ya sabemos cómo funciona el fandom de BTS. Aquí un gesto de apenas unos segundos puede convertirse en uno de los temas más comentados del día. En uno de esos videos se puede ver a Jungkook fotografiando el paisaje desde la Torre Eiffel. Al principio muchos pensaban que estaba usando su propio teléfono. Sin embargo, varias personas comenzaron a revisar el video con más atención y señalaron que aparentemente el dispositivo que tenía en las manos era el celular de Jimin. Incluso unos segundos después se observa cómo Jimin vuelve a tomar el teléfono cuando Jungkook termina de usarlo. Y ahí fue cuando comenzaron los comentarios. Las redes sociales empezaron a llenarse de personas diciendo lo natural que se veía ese momento. No era una interacción preparada, no era un contenido grabado para un programa, no era una sesión de fotos oficial. Era simplemente un instante cotidiano captado por quienes estaban cerca del grupo. Precisamente por eso llamó tanto la atención. Muchos fans comentaban que ese tipo de detalles son los que más disfrutan ver porque muestran interacciones espontáneas entre los miembros. Otros recordaban ocasiones anteriores en las que también se les había visto compartiendo objetos o ayudándose mutuamente durante viajes, ensayos o actividades del grupo. Y como era de esperarse, para quienes siguen de cerca las interacciones entre Jimin y Jungkook, este pequeño momento se convirtió rápidamente en uno de los más comentados del día.
Lo interesante es que todo esto ocurrió apenas unas horas después de que hubiera personas asegurando que ni siquiera estaban juntos en París. ¿Se dan cuenta de lo rápido que cambió toda la conversación? Durante días, algunos hablaban de supuestas peleas, de supuestas distancias y de historias que realmente nadie podía confirmar. Pero bastó con que aparecieran nuevos videos para que la conversación cambiara completamente. Y eso demuestra algo que muchas veces olvidamos dentro del fandom. Nosotros solo vemos pequeños fragmentos de todo un día. Vemos 10 segundos grabados por una persona, luego 15 segundos grabados por alguien más. Después aparecen 2 fotografías desde otro ángulo. Y con todo eso, algunas personas intentan reconstruir horas enteras de actividades que realmente nadie conoce. No sabemos cuánto tiempo estuvieron juntos antes de salir. No sabemos qué hicieron durante el resto del día. No sabemos cuántos momentos similares ocurrieron y nunca fueron grabados. Simplemente vemos pequeños fragmentos. Por eso resulta tan curioso cuando alguien intenta convertir unos segundos de ausencia en una teoría enorme. Y precisamente ayer pasó todo lo contrario. En lugar de confirmar los rumores que circulaban durante la semana, los nuevos videos terminaron mostrando a los miembros compartiendo con total normalidad y dieron pie a nuevas conversaciones entre los fans sobre ese instante entre Jimin y Jungkook. Lo que más me llamó la atención fue precisamente la naturalidad del momento. Jungkook estaba concentrado tomando fotografías mientras disfrutaban de la vista, y, según interpretaron muchos fans al observar el video, estaba utilizando el teléfono de Jimin antes de devolvérselo unos segundos después. No hubo ningún gesto exagerado, ninguna reacción para las cámaras, ni nada que pareciera preparado. Fue un instante completamente cotidiano, y justamente por eso terminó llamando tanto la atención. Es increíble cómo los momentos más simples suelen convertirse en los más comentados. No hace falta un gran evento, no hace falta una transmisión en vivo. No hace falta un programa especial. A veces basta un video de pocos segundos para que todo el fandom empiece a hablar de ello durante horas. Y creo que eso fue exactamente lo que ocurrió ayer. Mientras unos seguían intentando sostener teorías sobre un supuesto distanciamiento, otros simplemente disfrutaban viendo esas pequeñas interacciones que quedaron registradas durante la salida. Porque al final, más allá de las distintas interpretaciones que pueda hacer cada fan, lo único que realmente quedó grabado fue que los 7 miembros estaban compartiendo juntos en París y que también hubo un momento entre Jimin y Jungkook que llamó muchísimo la atención de quienes estaban siguiendo cada video y cada fotografía.